estresa. Eso me estresa. Sí. No exámenes. Ya no quiero ninguno examen. Me estresó demasiado. Los exámenes y las tareas es bien difícil. ¿Se imaginan cuando lleguen allá al reino de los cielos? Va a decir Dios, yo estoy bastante estresado con ustedes. Regrésense. Qué bueno fuera y no regresara. Sí, pero para allá Pero ya a lo regresamos. calientito. Otro lado. A lo calientito. No, entonces no. ¿No? Entonces, es bueno los exámenes porque así se va uno dando cuenta si lo que uno va dando van aprendiendo o no van aprendiendo. ¿Se imagina si en ninguna escuela le hicieran examen a los niños? ¿Qué pasaría? Nada. Nadie iba a saber nada. Nada. Si no se le hiciera examen en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. ¿Se imagina un doctor sin examen? Nos ¿Qué iba a hacer? mataría a todos. ¿No? Entonces, ¿se imagina un cristiano sin conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué va a hacer el pobre? Protestante. Seguro. Pues de todos modos se sabe. No de todos modos. Sí. No de todos modos se sabe. No dice Mateo 7:21. No basta con que me digas Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Pero no es pecado ser ignorante. Bueno, eso de ignorancia. Pero sí es pecado sea seguir queriendo ser ignorante, pero pues. Sí, es como para los que no tienen un medio de comunicación, para los que no les llega nada de evangelización, entonces sí, es ignorancia, pero para nosotros ya no es. Ya no hay perdón. Pero ya no hay nada que imposibilite que no llegue una información, porque No, ya sí, todo, todavía ya Sí. todos ya van caminando como Sí, sea, hay muchos. Mucha gente que no. Hay muchos que no tienen acceso, como hace el año pasado, hace 2 años, fuimos allá a las montañas. Fuimos allá por 2 días a evangelizar. Y sí, ahí sí hay mucha ignorancia. Porque no Y están aquí tienen en Estados libros, Unidos, sí, sí. no tienen libros, algunos no tienen la manera de internet, ¿no? Entonces, fuimos allá no sé ni dónde ¿Al estuvimos, olvido? pero sí. Entonces ahí uno se da cuenta que incluso aquí hay, pero son para eso, pero para nosotros que tenemos todo, ¿no? Entonces sí, ya eso ya no califica para ese programa de TTS. No. Entonces por eso es que es bueno que uno vaya aprendiendo y porque esto le hace falta. Esto es como si no tuviera celular en estos momentos, ¿no? Porque en cualquier momento lo va a necesitar, en la tienda, en el mercado, con la familia, le van a hacer preguntas de eso. Y si no sabe responder, va a decir en la Biblia, pero ¿en qué parte de la Biblia? Entonces ya si sabe 3, 4 citas bíblicas, ya dice, no, este sí sabe mucho. No menos. Entonces, esa es la idea. Bueno, entonces quedamos en que según los testigos de Jehová y algunas agrupaciones dicen que Jesús es el arcángel Miguel. Entonces ya veíamos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 10, que nos decía que únicamente Jesús es el único hijo de Dios. ¿Y a qué ángel Dios le dijo, tú eres mi hijo? A ninguno, únicamente a Jesús. ¿Por qué? Porque es el único hijo, así que no es el arcángel Miguel. No tiene nada que ver con eso. También, si recuerdan, les hablaba de Judas, ¿no? El versículo 9. El versículo 9 nos decía que cuando murió Moisés, el demonio se lo quería llevar. Y también el arcángel Miguel se lo quería llevar. Y entonces el arcángel Miguel le dijo que el Señor te reprenda, ¿no? Y lo tuvo que soltar, ¿no? Entonces vemos que Miguel tiene un poder, pero un poder limitado. En el caso de Jesús,
Dice, tiene todo poder en el cielo, en la tierra y en los abismos. Lo dice Colosenses, ¿no? Entonces, Jesús tiene todo el poder. El arcángel Miguel no lo tiene. También Mateo capítulo 4, que también leíamos, versículo 10 hasta el versículo 11, nos decía que cuando el demonio fue a tentar a Jesús, Jesús le dijo, únicamente a Dios tienes que adorar. Y vemos cómo el demonio se alejó y ni le dijo nada, ¿no? Y ahí entraron los otros ángeles para adorar, ¿no? Para servirle. Y eso nos lo explica versículo 11 y versículo 10 y versículo 11 de San Mateo. ¿A un ángel se le puede adorar o se le puede rendir un homenaje, como dicen los testigos de Jehová, especial? No, a ninguno de los ángeles, porque no, si le rinde un homenaje especial, se convierte en idolatría. ¿Por qué? Porque le están rindiendo un homenaje tan especial. Entonces, cuando uno dialoga, platica con los testigos de Jehová con respecto a este tema, uno tiene que empezar a cuestionarlos antes de entrar en detalle. ¿A un ángel se le puede adorar, sí o no? No, pues que no. Entonces, ¿cómo Jesús sí se le puede adorar? Entonces, Jesús tiene todo el poder, o Miguel tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y ya después que diga sí o no, entonces ya uno puede decir, ¿sabes qué? Jesús tiene todo el poder aquí y allá y en los abismos, donde quiera. ¿Por qué? Porque en este caso al arcángel Miguel no tiene el acceso como lo tiene Jesús. Entonces lo podemos ver, por ejemplo, que a un ángel, alguien lo quiso adorar, en el caso de San Juan, lo quiso adorar, pero el ángel le dijo, ¿sabes qué? A mí no me tienes que adorar, porque la adoración es solo para Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 hasta el versículo 13. Entonces nos va a dar unas ideas ahí, cómo es que son los ángeles, el arcángel Miguel. Entonces, cuando se habla o se trata de esto, entonces uno tiene que saber que esto es tan especial. Porque para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios, es únicamente el arcángel. Y de acuerdo a la traducción del Nuevo Mundo, entonces se les ha olvidado omitir estas partes. Entonces, cuando se den cuenta que necesitan hacer cambios, en algún tiempo lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ya las quieren acomodar a su manera, a su modo. Entonces Jesucristo fue hijo de Dios. Es hijo. Es hijo de Dios. Sí. Ajá. Entonces, y el arcángel Miguel, ¿qué viene siendo de Dios? Pues es el jefe de los ángeles. De los ángeles. Es el jefe de los ángeles. Por eso la palabra ar significa jefe. Y ángel, mensajero. Sí. O sea, el jefe de los mensajeros. Y a ningún otro se le da ese. Pero en sí, Jesucristo y Dios son una misma persona, vienen siendo una misma persona. No, comparten la misma naturaleza, porque son dos personas diferentes. Sí, son dos personas diferentes. El Padre es el que mandó al Hijo. Pero son dos personas diferentes, sí, aquí en la tierra. Y en el cielo también. En el cielo también. También. En el cielo también. Son los dos, bueno, decimos que son tres personas en un solo Dios. O sea que comparten la misma naturaleza. Si el Hijo es Dios, pero en sí existen las tres personas. Sí, existen las tres personas. Y eso lo podemos ver, ¿no? Eso lo podemos ver. Sí. Entonces, leamos primero y luego les doy un texto bíblico que habla de las tres personas. ¿Apocalipsis qué? Sí,
a 5, 11 al 13. Si lo tienen o lo leo yo. A ver. ¿Lo leo? Lea. 11 al 13. Sí. Yo seguía mirando y oí el clamor de una multitud de ángeles que no estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones que gritaban a toda voz: digan, es el Cordero degollado. Digno. Digno. Sí, digno. De recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor y gloria y alabanza. Y le respondía: todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo, oí que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que nos está diciendo San Juan? Nos está diciendo cosas interesantes. ¿Cuáles son las cosas interesantes? Nos está diciendo que hay una multitud o millones de ángeles. Millares. Sí, hay muchísimos. Hay muchísimos que están Alrededor del trono. alrededor del trono. Entonces, si a los ángeles se le puede rendir un homenaje, como dicen los testigos, entonces se convierte en una idolatría. ¿Por qué? Porque a un ángel ellos mismos lo van a decir ya en el capítulo 20, dice: yo soy igual que tú, le dice a San Juan, ¿no? Y cuando está diciendo: digno es el Cordero, o sea, están haciendo una separación. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Si hubiera sido el arcángel Miguel, ¿qué es lo que hubiera escrito San Juan? Digno es el arcángel Miguel, ¿no? Pero está haciendo la diferencia que está diciendo: digno es el Cordero que ha sido degollado. Aunque Jesús no fue degollado, pero decía San Juan, ¿no? Toma ese título de San Juan en el capítulo 1 del mismo Evangelio, dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces San Juan está tomando lo mismo que él escribió en Juan 1, lo está tomando en Apocalipsis para decir que ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Si Jesús hubiera sido el arcángel Miguel, ¿qué es lo que hubiera dicho? Ese es el arcángel Miguel que quita el pecado del mundo. Pero un arcángel no puede quitar el pecado. Un arcángel. Puede ser un arcángel, pero no lo puede quitar. ¿Quién es el único que lo puede quitar? Jesús, que es el Cordero. El Cordero. Por eso dice: a él todo el honor, toda la sabiduría, la alabanza. ¿Por qué? Porque él lo está poniendo hasta arriba, ¿no? Por eso San Juan en el Apocalipsis, él toma el título, o sea, se le atribuye el título de águila, ¿no? De los 4 seres vivientes. Se le toma el título de águila porque se mete al pensamiento de Dios como una verdadera águila. Para decir que Jesús tiene su divinidad, tanto humana como divina, y que comparte la misma naturaleza del Padre, a diferencia de Miguel, del arcángel Miguel. Y luego dice: él está sentado en el trono y el Cordero, alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, únicamente si a un ángel se le rinde alabanza, honor y gloria, entonces se convierte en la idolatría. Entonces, los testigos de Jehová se convierten en idólatras. ¿Por qué? Porque están resaltando al arcángel Miguel como Jesucristo y le están dando el honor y la gloria. Se convierte en una idolatría. Para nosotros no es así. Para la iglesia no es así. Jesús es el verdadero Dios, no es el arcángel Miguel.
Ahora, capítulo 19 del Evangelio de San Juan, versículo 10, nos va a decir San Juan cuál es la situación ahí. 19:10. San Juan. Sí, Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis de San Juan. San Juan nos está diciendo cuál es el Pero problema. dice San Juan. Es Apocalipsis. Sí, Apocalipsis. Nos equivocamos. Sí, San Juan cuando tiene esta revelación, mira que hay algo tan bello, tan hermoso, que tiene una confusión ahí. Está confundido. Pero el ángel lo va a corregir. Y si un ángel se pone al igual que uno, entonces no puede ser nada. ¿Por qué? Porque únicamente es un mensajero, es igual que uno. ¿Qué dice? ¿Que no tiene? Caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no lo hagas, yo no soy más que un servidor como tú y como tus hermanos que transmiten las declaraciones de Jesús. Son declaraciones de Jesús las que vienen del espíritu de los profetas. Solo debes adorar a Dios. Entonces, el ángel está diciendo que tenemos la misma semejanza, ¿no dice? Entonces yo iba a echarme a sus pies. ¿Para qué? Para adorarlo. Para adorarlo. Y el ángel le dijo, ten cuidado, No lo hagas. no lo hagas. Yo no soy más que un servidor. Más que un servidor igual que tú. Entonces son servidores únicamente. Entonces si se le atribuye un poder especial al arcángel Miguel, al igual que Dios, entonces ya no es lo que está diciendo las Sagradas Escrituras. Entonces ya hay una mala tergiversión de las Sagradas Escrituras. Y no se puede tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si los testigos de Jehová dicen una cosa o el que dicen una cosa y esto, la palabra de Dios dice otra cosa, ¿a quién le vamos a creer? A la palabra de Dios. No le debemos de creer a nadie más. ¿Por qué? Porque aquí en las Sagradas Escrituras nos está mencionando que no es igual un arcángel o un ángel al igual que Jesús. Ahí mismo, capítulo 22, versículo 8 al versículo 9. No, capítulo 22, versículo 8 y 9. Y ustedes notarán qué es lo que está diciendo San Juan en estos dos versículos con respecto a los ángeles. Si se les rinde un honor especial o qué es lo que se les rinde a ellos. Si es tan especial, entonces el mismo ángel va a decir, tienes la razón. Pero si no, también lo va a decir. A ver quién lo tiene. A ver. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Pero él me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú, tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Entonces, más claro no puede ser. Entonces, cuando les toque platicar con un testigo de Jehová con respecto a este tema, entonces ya tienen la solución de lo que San Juan nos está diciendo, que no es lo mismo un arcángel que Jesús. Entonces, el arcángel Miguel
tiene su puesto, es lógico, nadie se lo puede quitar. ¿Por qué? Porque es el encargado, el jefe de todo, y no hay razón para confundirlo con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo Dios, es el que está a la derecha del Padre. Pero ¿cómo se puede entender eso? Entonces veamos lo que nos dice el Evangelio, que comparten la misma naturaleza y al mismo tiempo son uno. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21 y 22. Juan 17, 21 al 22. Entonces, para que nos demos una idea, que no es la misma naturaleza del arcángel o de los ángeles que la de Jesús. ¿Por qué? Porque él mismo va a hacer esa diferencia. A ver qué dice. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Uno. Entonces, ahí está la respuesta que preguntaba. Que si son dos personas, son dos personas. Mismo Jesús está diciendo, Padre, que todos sean uno como tú y yo. Son dos personas. Y así el mundo creerá que tú me has enviado. Y también dice, para que ellos también sean uno. ¿Cómo lo hace? Ahí sí nos dan las matemáticas, ¿no? Porque si aquí somos uno, pero somos varios, es decir, que compartimos la misma naturaleza, que nuestra finalidad es Dios. Que seamos uno con Dios, así como Él es uno con el Padre y con el Hijo, con el Espíritu Santo. Entonces ellos comparten la misma naturaleza, y así también nosotros podemos compartir algún día esa perfección, que estamos invitados a llegar a la salvación. Entonces, ¿para qué fue Jesús al cielo? ¿Para qué? Para ocupar el puesto, porque según los testigos de Jehová, dicen que cuando Jesús estaba allá, tenía el puesto de arcángel. Vino para acá y se le dio el puesto de hijo. ¿No? Entonces, si Jesús cuando murió y regresó al Padre, ¿cuál puesto iba a ocupar? ¿El de arcángel o el de hijo? El hijo. El del hijo, ¿no? Entonces, no pudo ser el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque si Jesús regresa otra vez, tiene que ocupar su mismo puesto, ¿no? Y San Pedro en su carta, en la primera carta, capítulo 3, versículo 22, nos va a explicar quién es Jesús allá y cuál es su función. 3:22. ¿Y cuál es su función? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Y si ustedes van un poco más profundo, las Sagradas Escrituras nos van a decir que en el principio Jesús estaba allá, ¿no?
Y si San Juan, que lo escribe, él hubiera escrito que Jesús ocupaba el puesto de arcángel. Porque ¿qué le costaba a San Juan decir eso? No le costaba nada. Lo pudo ver en la visión del Apocalipsis o lo pudo también experimentar cuando escribió su evangelio. No le hubiera costado nada. Pero los testigos de Jehová hoy en día, pues lo ponen de otra manera. Entonces, eso no tiene sentido. A ver, ¿quién tiene primero de Pedro? Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles, a las dominaciones y a las potestades. ¿Qué es lo que nos está diciendo San Pedro? San Pedro, que es el encargado de la iglesia, está explicando cuando Jesús regresó otra vez. Porque el Hijo estaba ¿con quién? Con el Padre. Viene a la tierra, hace su grupo, funda su iglesia, lo matan y dice San Pedro, ¿y regresó para qué? Para sentarse a la derecha del Padre donde estaba antes, porque ahí era su lugar, ahí estaba su lugar, a la derecha del Padre. ¿Para qué? Para someter a los ángeles a las dominaciones y potestades. Entonces, para eso regresó. ¿Cuáles son las denominaciones y las potestades? Son los rangos, lo que estaba explicando ahorita el Padre. Las 9 Sí. jerarquías de ángeles. Sí, las jerarquías. Ok. Esto es como los ejércitos, diríamos de aquí, ¿no? De cualquier país, ¿no? Están los soldados rasos, los tenientes, coroneles. Primero los No. Pero en sí todos son soldados, ¿no? Pero tienen su puesto. Lo mismo son con los ángeles. Entonces tienen su, ¿cómo se le llama eso? Su función, ¿no? Si podíamos verlo de esa manera. Cada uno tiene su función. Lo que me sorprendió de lo que dijo el padre hoy, que los arcángeles que están en la Biblia son de las jerarquías más bajas, y yo pensaba que eran, como dijo el padre, los más altos. Oh, Sí. Digo que los querubines eran los querubines, los serafines, más arriba. sí, son los que vemos en el Génesis, ¿no? En el Génesis, cuando Dios crió el mundo. Dios crió el mundo. Entonces, y eso, por ejemplo, hay una clase o una materia que se llama angiología, ¿no? Entonces ahí se miran todas las denominaciones, todo lo que tiene que ver con el ejército, ¿no? El ejército de ángeles. Y lo que nos decía el Apocalipsis, ¿no? Que son millones, millares de los que hay ahí. Sí, que no es nada más uno, son muchísimos. Ahora, entonces dice San Pedro que esto nos ayuda a entender por qué Jesús fue a ocupar el lugar que antes estaba, para someter otra vez a los ángeles, a las potestades, a las dominaciones. A todos los volvió a someter. Y cuando el autor de la carta a los hebreos nos va a mencionar cuáles son las características. Carta a los hebreos, capítulo 2, versículo 5 y versículo 8. Vamos a ver qué es lo que nos dice Hebreos. Hebreos es caracterizado porque habla mucho de la divinidad de Jesús, ¿no? Habla mucho de la divinidad de Jesús, habla de los ángeles. Entonces, el autor de la carta a los Hebreos es interesante, no sé si ustedes la han leído, pero es interesantísima porque habla, diríamos, de una forma bonita
acerca de lo que es la iglesia y cómo se compone. Entonces empieza hablando quién es Jesús, cuál es su trabajo de Jesús, cuál es el trabajo de los ángeles y también cuál es la antigua y la nueva alianza. Entonces no sé si ustedes la han leído, pero la carta de los Hebreos es de suma es interesantísimo porque también nos va a revelar cuáles son los sacerdotes y qué función tenían los sacerdotes, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice 2:5 al 8. A ver quién tiene por ahí. ¿Sí? En efecto, Dios nos sometió a los ángeles, el mundo nuevo del cual estamos hablando. Alguien dijo, en algún lugar que es el hombre, para que te acuerdes de él, el Hijo del Hombre, para que lo tomes en cuenta. Por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles y luego lo coronaste de gloria y honor. Todo lo pusiste bajo sus pies. Como ven, todo le ha sido sometido y no se hace ninguna excepción. Es verdad que por el momento no se ve que todo le esté sometido. Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando la carta a los Hebreos? Es interesante, si ustedes lo notan, es interesante. ¿Por qué? Porque está hablando de Jesús. Dice que lo hizo inferior a los ángeles. Si Jesús hubiera sido el arcángel Miguel, no le hubiera quitado ese título. No le hubiera quitado. Se le hubiera dejado el mismo título de ángel. Por eso cuando habla acerca del Hijo del Hombre, dice, lo hiciste inferior a los ángeles. Pero también le dio la autoridad de someterlo bajo sus pies. Y por eso cuando San Pablo ya nos va a explicar más adelante las razones por qué a Jesús se le tiene que rendir la adoración en el cielo, en la tierra y en los abismos. Si no hubiera tenido esa autoridad, pues San Pablo tampoco hubiera hablado de que Jesús es diferente a los ángeles o al arcángel, en este caso de lo que dicen los testigos de Jehová, que es el arcángel Miguel. Y luego dice, cuando se dice que Dios lo sometió todo, no se le hace ninguna excepción. Es verdad, por el momento no se ha verificado esto, todo lo está sometido. O sea que aunque Jesús compartió nuestra naturaleza, en excepción en el pecado, siguió tomando su misma naturaleza divina y humana. No se le quitó nada. Si hubiera sido el arcángel Miguel, entonces sería otra cosa. Pero las Sagradas Escrituras nos dicen que no es así. Entonces ahí nos quedamos porque ya vamos a hacer el examen. Tan interesante que está Sí, yo sé.